Yo le agradezco que permanezca en la línea el propio director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza. Héctor, gusto en saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias. Entonces, corroborar con usted, son todavía 19,000 escuelas dañadas, todavía no están trabajando en las mismas para que el próximo ciclo escolar ya puedan regresar los niños a la escuela. Primero, qué bueno que me dan la oportunidad de hacer precisiones. Sí. El total de escuelas que sufrieron algún daño derivado de los sismos de septiembre del año pasado, efectivamente ronda en la cantidad de 19,144 planteles. Ya. Pero obviamente estos planteles se están trabajando en ello. Y cada entidad federativa es la responsable de la ejecución del Fondo de Desastres Naturales, precisamente para avanzar en esta reconstrucción. Me gustaría darles algunas cifras de carácter general, como es, en el país tenemos 210 planteles educativos que tuvieron algún daño grave, es decir, que ameritaba la reconstrucción de la totalidad del plantel o de una buena parte de ello. De esto, el 95% se está trabajando. En el caso de daños moderados a severos, tenemos un avance del 76%, y en el caso de daño menor, prácticamente llegamos al 90%. Es decir, es correcta la cifra en cuanto al censo de daños. Sí. Lo que de ninguna manera es acertado es el señalar que no se ha trabajado en estos planteles educativos. Se están trabajando. Quisiera recordar una parte que para nosotros es muy importante. En el caso de la Ciudad de México, la responsabilidad es totalmente del gobierno de la Ciudad de México y del INIFED, para ser precisos. Inclusive el pasado viernes estuvieron por ahí el jefe de gobierno, Amieva, y el secretario Granados revisando los avances. Y en Ciudad de México, a manera de ejemplo, tuvimos 1,900 planteles con algún daño. Es una cantidad muy importante, porque el total de planteles educativos en la Ciudad de México es de 2,800. O sea, el 67% de los planteles de educación básica sufrieron algún daño. Se está trabajando en el 99% de ellos. Solo tenemos pendientes 6 que están catalogados, es decir, protegidos por el Instituto Nacional, por el INAH, para ser precisos. Ahora, la intención de nosotros, además, es trabajar con las entidades federativas para que los planteles educativos estén listos para el próximo 20 de agosto. En el caso de la Ciudad de México, y aquí se hago la precisión, la intención es que prácticamente la totalidad de los planteles educativos, los niños, estén en sus propias escuelas. Solo traemos duda, y así lo informamos, en 45 planteles, que abarca más o menos una matrícula de 19,000 niños, pero cuando se dio el sismo, Tania, tuvimos una afectación a 840,000 alumnos. La duda que traemos, o la interrogante en la que ahorita estamos a marchas forzadas, es para tratar de disminuir lo menos posible ese 2.3% de porcentaje de niños que pudiese ser que no iniciaran el ciclo escolar en agosto de este año, en algunos días, en su propio plantel, pero obviamente estarían reubicados, como ha sucedido, en otros planteles o en aulas provisionales totalmente adecuadas. Ahorita, por lo pronto, nosotros seguimos trabajando para que la totalidad de los planteles educativos en la Ciudad de México regresen a clase de los niños a sus propias escuelas. Y esa es la instrucción que se ha bajado a nivel local. ¿Qué estados traemos con los mayores retrasos y debemos de reconocerlos? Es Chiapas, es Oaxaca y es Guerrero, por lo que nosotros estamos
tratando de coordinar la mayoría de las acciones para que la ejecución se dé con la mayor celeridad posible. Entonces, en estos 3 estados que menciona, ¿no se puede garantizar que vuelvan los alumnos a clases en agosto próximo, al menos el 100%? En su plantel educativo. Ya están tomando clases. Están tomando clases. Aquí lo que hacemos referencia es que sean sus propios planteles educativos. ¿No se puede comprometer para agosto? ¿Para cuándo podrían estar ya en sus planteles educativos, tanto Chiapas, Oaxaca y Guerrero? Es decir, al 100% ya en la normalidad. Todos los niños, y aquí sí es importante, Tania, desde un principio, y así fue la instrucción que recibimos de la Secretaría de Educación, y así se bajó en todo el país, es que los niños estuvieran tomando clases en un aula provisional, en otras aulas o en sus propios planteles en el momento que se estuviesen preparando. Es decir, los niños están tomando clases. Necesitamos que en estos 3 estados lleguen a tomar clases en sus propios planteles educativos. Yo espero tener un corte a más tardar entre el 30 de este mes y el 7, porque lo que estoy haciendo es que este exhorto de la permanente estamos coordinando la respuesta correspondiente, pero no verla como planteles educativos. Para nosotros la importancia es la matrícula y 2, ningún niño puede regresar a un plantel educativo si no estamos totalmente ciertos que cuenta con la seguridad estructural el plantel. No vamos a arriesgar de ninguna manera a un alumno, a un maestro o a un padre de familia por andar a las prisas entregando planteles educativos si no estamos totalmente ciertos que son planteles seguros. Ese para nosotros es la prioridad. No hubo en el sismo de septiembre del año pasado, ninguna escuela pública del país nos colapsó, es decir, ninguna se derrumbó. Están bien construidas, pero hemos generado una dinámica para que este proceso de reconstrucción sea lo más serio posible. Ahora, ¿sí se está empleando correctamente el dinero, los recursos del Fonden? Porque tenemos entendido que más de 10,000 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales, es decir, del Fonden, han sido destinados para el sector educativo. ¿Quién está supervisando que en efecto se estén ya implementando de manera correcta? Es decir, que llegue al destino al que debe, en este caso, pues a reparar estos planteles educativos dañados, Héctor. El proceso es primero liberan el 30% de la totalidad de ese recurso, es decir, hay cantidades superiores a los 2,000 millones de pesos que ya están liberados para las entidades federativas. Y Banobras va pagando conforme al avance de obra que le justifica a cada una de las entidades federativas. No piensen que hay 10,000 millones de pesos que en este momento se están ejerciendo. Lo que se hizo es que se da un anticipo del 30% y con eso se empieza a trabajar en todos los planteles educativos que tienen un daño de sismo, que ese para nosotros pues es la base en la cual puedes involucrar recursos del Fondo de Desastres Naturales. Bueno, pues Héctor, estamos muy atentos de ese informe que se compromete entre el 30 de julio y el 7 de agosto y estaremos muy atentos también para el próximo ciclo escolar. Héctor Gutiérrez de la Garza, muchas gracias por su tiempo. El agradecido es un servidor por darme la oportunidad de hacer esta reflexión. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes al director de el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.